Hoy vamos a ver el aumento de la capacidad de corriente, cómo se logra o cómo se relaciona con algunas propiedades del aislamiento y como tal, siempre hemos visto que hay una función para cada uno de los elementos que le atribuye una propiedad. En este caso, vamos a ver cuál es la relación entre la corriente o la capacidad de corriente y algunos parámetros del aislamiento. Siempre considerando que voltaje, corriente, seguridad y eficiencia son los elementos bandera en la parte de transmisión de energía eléctrica. El aumento de la capacidad de corriente o la capacidad de corriente viene en función primero de la configuración del cable. En este caso, vamos a considerar el ejemplo más sencillo, que es un conductor con un aislamiento. No siempre es así. Hay conductores más complejos que tienen varias capas y cada capa tiene una función determinada. La corriente o la capacidad de corriente para un cable aislado tiene que visualizarse teniendo en cuenta la conductividad térmica del aislamiento y la estabilidad térmica del aislamiento. ¿Por qué? Porque hay transmisión de calor hacia el exterior y hay grados de temperatura que pueden dañar el aislamiento. Entonces ahí están asociados esos elementos que es importante considerar a la hora de cualquier diseño. Comenzando por conductividad, debemos decir que es la capacidad de un material para transmitir calor. Es decir, mayor conductividad, mayor capacidad para transmitir calor. Se mide en vatios sobre metros por grado Kelvin y ya lo hemos dicho, mientras mayor sea este valor, más fácilmente el calor se disipa. Nos referimos al calor que atraviesa el aislamiento. Aquí tenemos un concepto universal. En invierno nos arropamos porque la temperatura del medio es baja y fácilmente el calor que producimos en el cuerpo por nuestro proceso metabólico fácilmente se va al exterior, se va al entorno, porque hay una diferencia de temperatura. Si estamos a 37 grados y el entorno está a 5 o 0 grados y no protegemos ese flujo de calor, evidentemente vamos a caer en una situación difícil. Aquí tenemos el otro caso, el caso contrario. Es verano, la temperatura externa no es baja y entonces nos colocamos una vestimenta que sea apropiada para mantener una temperatura del cuerpo adecuada. Ya yendo al plano eléctrico, plano de los conductores eléctricos, aquí tenemos un corte de un conductor, un aislamiento, un flujo de calor hacia el exterior representado por esta línea roja o por esta flecha roja, las dimensiones del conductor, un radio interno, un radio externo, el espesor del aislamiento, una longitud y las resistencias que ese calor va a conseguir, la oposición que ese calor va a conseguir. Primero, evidentemente va a conseguir la oposición del aislamiento y después va a conseguir la oposición del entorno, porque una vez que ese calor llega a la superficie del aislamiento, se va a transmitir hacia ese entorno por convección. El calor que se genera
en el conductor está dado por la relación QI al cuadrado por R por T, es el efecto Joule, donde Q es el calor que se genera y la intensidad, R es la resistencia y T el tiempo que permanece esa corriente fluyendo por el conductor. Es decir, aquí tenemos un calor total generado por tiempo, ya sea por horas, ya sea por días, en fin, esta es para totalizar el calor. El flujo de calor es otra cosa, es decir, es como el flujo instantáneo, que evidentemente viene dado por el producto del voltaje por la intensidad, mientras que el primero se mide en kilovatio hora, el segundo está representado por kilovatios. Ahora, cuando hablamos de la resistencia del conductor, o perdón, la resistencia del aislamiento, hablamos de esta ecuación, muy parecida a las que se han desarrollado para la resistencia del conductor, o guarda cierta similitud, donde vemos que hay un elemento importante aquí, que es esta K. Esta K es la conductividad. Si vamos a la ecuación y vemos que la conductividad aumenta, está en el denominador, eso implica que esa resistencia disminuye. Es decir, que aquí esto nos confirma o nos reafirma que la alta conductividad es beneficiosa para una baja resistencia. En su recorrido, el calor tiene que atravesar dos resistencias: la resistencia del plástico y la resistencia que va a conseguir por convección. Es decir, la resistencia que va a haber entre el límite del aislamiento con el aire. También ahí hay una posición al libre flujo de calor. Eh, si desarrollamos estas ecuaciones y vemos que el flujo de calor depende de la diferencia de temperatura, siendo T1 la temperatura del conductor y T infinito la temperatura del entorno, por eso que siempre hablamos es importante que se nos diga cuál es la temperatura del entorno para hacer los diseños. Puede ser 30 grados, puede ser 35, puede ser 20 grados, inclusive puede ser negativa en países muy fríos. Entonces el flujo de calor viene dada por esta ecuación. Esta ecuación es muy parecida a la ecuación de corriente. T1 sería el voltaje 1, T2 el voltaje 2 y R sería la resistencia eléctrica. En este caso, T1 es la temperatura interna, T, aquí aparece como T infinito, es la temperatura del entorno, y la resistencia es la suma de las dos resistencias. Entonces vemos que T1, así la temperatura del conductor, viene acondicionada por la temperatura del entorno, el flujo de calor Q y la resistencia total. Aquí, por ejemplo, vemos que si la temperatura del entorno es baja, si lo que aparece aquí como T infinito, y la resistencia es baja, evidentemente la temperatura del conductor puede ser baja, es decir, más baja. Entonces vemos que en ambientes donde la temperatura es baja, el conductor está más cómodo y evidentemente puede trabajar más eficientemente. Esta es la ecuación que nosotros aquí circunscribimos en rojo y nos da la temperatura a la cual va a operar el conductor si queremos transmitir un voltaje y una corriente y utilizamos determinado tipo de aislamiento. Esto es básico para el diseño de los cables. Ya vimos lo que es T1, que es la temperatura del conductor, T infinito, que es la temperatura del medio, Q
viene dada por el calor que se genera en el conductor y R es la resistencia total. Esta ecuación es básica y es la forma más elemental de expresar la relación de la temperatura con la resistencia del conductor y el flujo de calor. El otro elemento importante es la estabilidad térmica del aislamiento. Es, por definición, la capacidad que tiene el aislamiento de mantener sus propiedades eléctricas y mecánicas, evidentemente es importante esto, frente a la exposición de altas temperaturas. Si las temperaturas sabemos y lo hemos visto, y lo vemos en cualquier elemento que nos rodea, la temperatura evidentemente ejerce un deterioro en la mayoría de los productos que conocemos. Por supuesto, de ello no se escapan los aislamientos de los cables. ¿Por qué se deteriora? Bueno, se producen, digamos, alteraciones químicas de la estructura y eso conlleva a un deterioro mecánico y eléctrico. Aquí hay un pequeño montaje o un montaje para determinar, variando la temperatura del conductor, cómo se deteriora el aislamiento. Se le aplica un voltaje de 10 kilovoltios. Claro, en este caso no estamos hablando de cables pequeños, sino que estamos hablando, pequeños nos referimos a bajo voltaje, sino que estamos hablando de kilovoltios. Entonces, se mantiene la tensión constante y se varía la temperatura. Entonces, observamos de la curva en azul que en la medida que aumenta la temperatura, se deteriora el aislamiento, es decir, aumentan las pérdidas. Entonces aquí vemos, digamos, que hay un efecto térmico sobre el aislamiento que en la medida que la temperatura aumenta tiende a deteriorarlo. Este otro ejemplo nos muestra un cable así de baja tensión que ha sufrido los rigores del deterioro por efecto de la temperatura y ha perdido parte del aislamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de estabilidad térmica, hablamos de PVC, ya vienen establecidas las temperaturas de trabajo por el fabricante, que son las que se indican ahí desde 60, 75, 90, 105 grados. El polietileno también tiene una temperatura estable de trabajo y el XLPE, que puede conseguirse de 90 y de 105 grados. Estas temperaturas de operación garantizan estabilidad térmica. Entonces es importante visualizar cómo la temperatura tiene un efecto determinante en el comportamiento de los cables y cómo puede afectar la transmisión de corriente eléctrica, su incremento o su disminución. En la diapositiva anterior hemos visto cómo se relacionan la corriente que circula por el conductor, que genera calor por efecto Joule, y las características del aislamiento. Entiéndase la estabilidad térmica y la conductividad. La estabilidad térmica, evidentemente, se pierde cuando se sobrepasan algunas temperaturas de trabajo preestablecidas para los compuestos y, por supuesto, la corriente eléctrica que circula por el conductor genera calor y este calor tiene un mecanismo de salida hacia el entorno a través del aislamiento, porque de acumularse este calor incrementa sustancialmente la temperatura del conductor que está en contacto con el aislamiento y eso da origen a su deterioro. En esta diapositiva vamos a referirnos y hacer algunos cálculos
que nos relacionen estas variables. Para ello vamos a elegir un modelo de cable, un cable 750, con una composición, digamos, simple, conductor, aislamiento, y vamos a asumir que está en un ambiente que está a 30 grados de temperatura, es decir, la temperatura del ambiente, la temperatura que rodea al conductor o el ambiente donde está el conductor es de 30 grados centígrados. El esquema o el esquema de referencia que representa el conductor es el de esta última figura, donde hay un calor que se irradia, como en cualquier caso, cuando hay una fuente de calor, ese calor se mueve hacia el entorno del punto de mayor temperatura al punto de menor temperatura. Al igual que sucede con el voltaje, la corriente fluye de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial, o sea, donde hay una diferencia de voltaje. Este cable en particular tiene unas dimensiones determinadas, establecidas por norma, y son las que tenemos en este cuadro. Es importante la resistencia eléctrica y el valor al que se da. Aquí nos están dando la resistencia eléctrica a una temperatura de 20 grados, que es siempre la referencia. Sabemos que esa temperatura o que esa resistencia eléctrica no es un parámetro fijo, sino que varía con la temperatura. Y que en la medida que aumenta la temperatura del conductor, aumenta la resistencia eléctrica. Aquí está también la configuración física, el diámetro sobre el conductor, o sea, el diámetro interno del cable, el espesor del aislamiento, es decir, el aislamiento debe tener evidentemente un espesor, que ya vimos las funciones que cumple, algunas sí, otras las seguiremos desarrollando, y también el diámetro externo, es decir, aquí está dibujado el conductor, hablamos de un PVC para una temperatura de trabajo de 90 grados en un cable 750 kc1000, lo cual nos define el diámetro del conductor, la sección y todos los parámetros que ya sabemos calcular. Si nosotros hacemos uso de las ecuaciones que vimos anteriormente, de la resistencia del plástico, resistencia térmica, es importante diferenciar lo que es la resistencia térmica, que es la oposición al paso de calor, sobre la resistencia eléctrica, que es la oposición al paso de la corriente. Entonces, la resistencia térmica, que es la que está en esta fórmula, se puede desarrollar y obtener un valor en función de los parámetros del cable. Estamos asumiendo que la resistividad del PVC es 6 y al colocar este valor conjuntamente con las dimensiones del cable en esta ecuación, nos da que su resistencia térmica es 1.95 por 10 a la menos 1 grados Kelvin por metro sobre vatio. Esto que vemos ahí no es kilómetro, sino que es grados Kelvin por metro sobre vatio. Esa es la forma de expresar, o las unidades en las que se expresa, la resistencia térmica. Y como hemos dicho, para el PVC, la resistencia térmica que se ha asumido es 6, y este es el valor que nos da la fórmula. Ahora bien, también necesitamos otra resistencia, que es la resistencia de convención, o la resistencia de convección, es decir,
el calor se puede transmitir por contacto, por radiación o por convección. En este caso, el calor se transfiere a través de otro medio que es el aire. No se produce por contacto, es decir, es una relación de aislamiento o la parte externa del aislamiento con el aire. Y para obtener este valor, para este cable, hemos recurrido a una norma que es la IEC 628 y nos da este valor de resistencia de convección. Para el caso del PVC, para el caso de las dimensiones de este cable y para el caso de un entorno de 30 grados. Todas estas variables se han utilizado en las ecuaciones que aparecen en esta norma para efectos de simplificar y nos da 1.22. Evidentemente las mismas unidades, grados Kelvin por metro sobre vatio. Ahora bien, como el conductor va a trabajar a 90 grados, porque hemos dicho que esa es la temperatura de trabajo, es decir, ahí es donde él mantiene su estabilidad, y la resistencia que nos habían dado, nos la dieron a 20 grados centígrados, tenemos que calcular ese valor de resistencia llevado a 90 grados centígrados. Aquí vemos que es un valor de 5.89 por 10 a la menos 5, mientras que en el caso de 20 grados es 4.63 por 10 a la menos 5, lo cual confirma evidentemente que la resistencia eléctrica del conductor aumenta con el calor. La resistencia total que se consigue el flujo térmico o el flujo de calor desde que sale del conductor hasta que llega al exterior, se va a conseguir con dos resistencias. Aquí dice resistencia total, que es la resistencia del plástico, más la resistencia por convección. ¿Ok? Entonces, la resistencia por convección es la que hemos calculado partiendo de la norma IEC. Y si sustituimos esos valores, la resistencia del plástico, que es 0,195 como vimos arriba, lo sumamos al 1,22, nos da 1.415. Evidentemente en las mismas unidades. Ahora bien, también vimos esta ecuación, que la temperatura del conductor es la temperatura del entorno más la variación del calor a través del aislamiento o la variación del flujo del calor multiplicado por la resistencia total que ya hemos calculado aquí. Si reemplazamos por los valores, nos da esta ecuación donde sabemos que Q, o decir, el calor generado en el conductor, es I al cuadrado por R. R, pero la resistencia eléctrica, no la resistencia térmica, que es la total. Entonces, despejando, nos da que la temperatura del conductor menos la temperatura del entorno. Como la temperatura del conductor es 90, porque asumimos que se puede trabajar a 90 grados, y la temperatura del entorno 30 grados, si colocamos los números correspondientes, nos dice que un conductor de PVC operando a 90 grados o aislado con
un elemento que soporte 90 grados o un PVC de 90 grados, caso de los THHN, puede llevar 848 amperios. Hay que hacer énfasis de que esto es en aire, no es en ductos, no es en grupos, sino un conductor al aire libre puede o tiene capacidad para transportar esta corriente sin que la temperatura del aislamiento sobrepase los 90 grados. Eh, Evidentemente, cuando se trata de conductores que están en ductos o están en grupos, esta corriente disminuye por la sencilla razón de que ese calor que se genera no puede ser transmitido hacia el entorno con la misma facilidad. Entonces hace que se incremente la temperatura del conductor y por lo tanto la del aislamiento. Aquí tenemos una tabla donde hemos calculado esta misma corriente para el mismo cable 750 utilizando otros aislamientos con otra capacidad térmica. Vemos que para 75 grados la corriente baja a 752 amperios y para 60 grados a 729, lo cual implica, si vemos los porcentajes y partimos que para 90 grados es 100%, vemos que esos porcentajes de capacidad de corriente van disminuyendo en la medida que yo voy del aislamiento de mayor capacidad térmica al de menor capacidad térmica. Entonces, estos conceptos y estas observaciones y este análisis es adecuado al momento de tomar una decisión por uno u otro tipo de aislamiento. Entonces ya hemos visto de manera general la relación entre corriente, pérdidas en el conductor por efecto Joule y el papel del aislamiento en la transmisión de estas pérdidas hacia el exterior y la importancia de su capacidad térmica. Para soportar mayor corriente, evidentemente hay que buscar una capacidad térmica mayor.